evangelizar, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, literal C, debemos utilizar nuestro testimonio personal como una herramienta del evangelismo. ¿Cuántos más de alguna vez han testificado? Todos, ¿verdad? Todos. Nosotros, hermanos, en la primera oportunidad que buscamos, que se nos da, testificamos cómo Dios llegó a nuestra vida. Y cada uno hemos llegado de una forma diferente. Si ahorita preguntara a todos, yo creo que nadie ha llegado de la misma forma. Alguno ha llegado porque lo evangelizaron, otro porque recibió una sanidad, otro porque, hermanos, un amigo era cristiano y vieron que su vida había cambiado, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas como nosotros hemos llegado al Evangelio. Es bien importante usar ese testimonio para convencer a las personas, porque también la persona ve si usted ha cambiado, pero también ve si no ha cambiado. Si usted llega al culto solo por divertirse, porque le aburrió estar en la casa, pero en su casa es igual, vive igual, se comporta igual, entonces también su vecino lo ve. Por eso es importante que nosotros, hermanos, los mantengamos quizás en lo posible, no meterlos en problemas con la gente, mantenernos demostrando que Dios ha hecho una vida nueva en nosotros. ¿Qué o quiénes o quién fue responsable de que conociera a Cristo? Una necesidad especial. Entró en el culto, el pastor, visitación, estudio bíblico, campaña evangelística, actividades de la iglesia, amigo o familiar. Hay muchas formas como nosotros hemos conocido al Señor. Y si diéramos tiempo, nadie se va a parecer. Nadie va a parecer cómo llegó al camino de Dios. Todos tenemos un testimonio diferente que contar, ¿verdad? Todos tenemos un testimonio. Yo me recuerdo cuando llegué al Evangelio, ¿cómo le digo? Nunca fui católico, nunca, porque nunca me gustó. Mi mamá me mandaba la doctrina y yo me iba para otro lado, menos para la doctrina, porque no me gustaba. Yo conocí al muchacho que daba la doctrina, y el muchacho, fíjense que después que terminaba se quedaba chileando detrás de la iglesia. Y era mi amigo. Entonces, que él me enseñara a mí, decía yo, ¿y para qué voy a ir? Se llama Gustavo. Si Gustavo, decía yo, así queda chileando detrás de la iglesia. El dinero de la tienda del papá se quedaban allí. Entonces, a mí nunca me gustó el catolicismo. Siempre me gustó el Evangelio. Y cada vez que podía cipote me iba para el culto. Una vez mi mamá se hizo cristiana, yo empecé a visitar la iglesia. Venía del cuartel y me iba para la iglesia. De hecho, estando en el cuartel todavía hice una promesa con el Señor. Sin ser cristiano, hice una promesa con el Señor, hermanos, porque yo sentía que el Evangelio era para mí. Amén. Y allá estábamos prácticamente ingresados en San Salvador cuando un compañero se puso a predicar el Evangelio. Fíjense que él era cristiano y es de Aguachapán. Es cristiano y es de Aguachapán. Y como estábamos juntos, un día dijo, bueno, voy a hacer un culto. Me dijo, don Carlos, ¿no quiere acompañarnos al culto? Sí, hombre, le dije yo, vamos. Y nos fuimos como unos 7 quizás, y empezamos a cantar, ¿verdad? Yo no era cristiano. Y empezamos a cantar, y de allí predicó, y después que predicó se hizo el llamado, y yo sentí en mi corazón aceptar a Jesús y recibirlo como Salvador de mi vida. Gloria a Dios. Le estoy hablando de hace, quiero ver, como en el 89, creo, 90, por ahí.
89 parece. Y entonces, hermanos, para mí fue una bendición. Y me dijo, usted es mi hijo en la fe. Y una vez lo fui a visitar hace varios años a Huachapán, ya era pastor. Es pastor allí en una iglesia en Huachapán. Y cuando me vio me dijo, hermano, ¿qué tal? Siempre le sirve a Dios. Y le digo, sí, hermano, estoy en el evangelio. Y me dijo, gloria a Dios porque usted es mi hijo en la fe. Fíjense que es bien importante. Y cada uno tenemos una forma como llegamos al camino de Dios. El mayor porcentaje de creyentes llegó a Cristo por el testimonio de un amigo o pariente. Yo llegué porque mi mamá ya estaba en el evangelio y era una persona que buscaba de Dios y me di cuenta que esa era mi casa, ¿no? Aunque acepté allá, yo ya visitaba la iglesia. Debemos utilizar nuestro testimonio personal como una herramienta del evangelio. Carl Thomas escribió algunos cursos del evangelismo, pueden ser muy buenos, pero nunca he tomado uno. No puedo permanecer en silencio en cuanto a mi amor por Cristo. Tendría que tomar clases sobre cómo no hablar sobre Él o demostrar su amor. Los que verdaderamente le aman no pueden permanecer en silencio. Mire qué bonito este pensamiento. Los que realmente amamos al Señor no podemos permanecer en silencio. Si estamos en la casa, estamos cantando. Estamos en el trabajo, estamos cantando. Aún, aunque no podamos mucho, ¿verdad? En el baño, hay quien está cantando con todo en el baño. Le está cayendo chorro de agua en la cabeza o la guacalada de agua y ahí está cantando. Porque, hermanos, lo que hemos recibido a Dios no podemos callar. Y en lugar de estar hablando de otra cosa, hablamos de Dios. En lugar de hablar de otra cosa, hablamos de Dios. Porque no podemos estar callados. Los albañiles a veces hablan de Dios. Están pegando ladrillo hablando de Dios. Aunque yo conocí uno que era albañil y fíjense que supuestamente cristiano. Pero vi que ranchera pedía cuando estaba pegando la vida. Esas me gustan porque cuando iba a sonar a Vicente Fernández. Hermano, a veces es lástima, ¿verdad? Que no hablemos de Dios si tenemos esa oportunidad. 4 partes vitales del testimonio. Lo que fui antes de Cristo. Antes éramos pendencieros, mal hablados, chambrosos, dijo un predicador. Ahora ya no debemos de ser chambrosos. Dejemos lo que vamos a hablar que sea de Cristo. No lo vamos a comer al hermano, a la hermana, porque, hermanos, andar hablando del hermano es pecado. Hermano Pedro lo ha dicho muchas veces, ¿verdad? Hablemos de Cristo, hablemosle a las almas de Cristo. Busquemos personas. Ejemplo, el testimonio de Pablo antes de su conversión. Y aquí está todo el testimonio de Pablo, cómo él llegó al camino del Señor. Y eso ha llevado a muchas personas al Evangelio. Y hermanos, y muchos hemos creído más de lo que ya creíamos cuando vemos todo este testimonio. Es muy hermoso. Quizás usted lo pueda leer en su casa, porque aquí está todo el testimonio de Pablo. Lo que ahora, hermanos, lo que Pablo fue ya después en el camino de Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Lo que ahora dice, lo que ahora disfruto en Cristo, ejemplo el testimonio de Pablo después de su conversión. Dice Pablo estas palabras: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y la tarea que el Señor Jesucristo me ha dado, el testificar del Evangelio de la gracia de Dios. Oiga, ya no le importaba a Pablo todo lo que era, sino que le empezó a importar el Evangelio de Cristo. Qué bello eso, ¿verdad? No, hombre, esto está maravilloso.
motivar a otros a que entreguen su vida a Cristo. Vamos en el 3. Si usted llegó a esta página, todo el testimonio lo dejamos y lo fuimos hasta el 3. Ahora es nuestro turno de compartir nuestro testimonio. Es la oportunidad que tenemos para hablarle a los amigos de Cristo a través de nuestra vida que cambió, ¿verdad? ¿Cuántos sienten que hemos cambiado? Amén. Sí, mire, fuera del Evangelio uno solo le dicen algo y ahí va ya molesto, ¿verdad? Pero en el Evangelio es diferente. Entonces es necesario decirle a los amigos, que los amigos vean nuestro testimonio. Tu conversión puede que no haya sido tan emocionante como la de Pablo, como los cocos de nieve. No hay dos testimonios de conversión idénticos. Esto es lo que lo hace tan especial. El llamamiento de Dios para cada uno de nosotros es muy personal. Es muy personal. Es bien importante testificar como Dios nos llamó. Al preparar tu propio testimonio, selecciona una de las personas que tú conoces. Dice Olcos, y analiza cómo compartirás tu historia con esta persona. O sea, hacer una reunión, ¿verdad? Y decirle, mire, don fulano, le quiero contar cómo Dios ha trabajado en mi vida, ¿verdad? Y hay que, para que él vea cómo Dios, hermanos, ha trabajado en nuestra vida. ¿Qué paso debe dar el pecador para ser salvo? ¿Qué paso debe dar? Arrepentirse y confesar su pecado. Eso lo dice Marco 1:15. Marco 1:15. Amén. Marcos 1:15. Leemos la palabra del Señor. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Miren, es necesario que el amigo se arrepienta, ¿verdad? Arrepentirse significa sentir dolor por haber ofendido a Dios y abandonar el pecado. Eso es arrepentirse, ¿verdad? Sentir dolor. Por eso usted ve en las iglesias personas llorando a la hora, a la hora del culto, llorando, y no están llorando porque les duele algo, sino que, hermanos, porque sienten que un día ofendieron a Dios. Si usted se ha fijado, las personas que vienen reconciliando, llegan llorando, ¿verdad? Hay otros que llegan riéndose, pero a los 3 días andan afuera. Pero, hermanos, el que llega llorando es porque Dios ha hecho algo especial en su vida. Entonces, porque ese es el arrepentimiento, cuando uno se arrepiente de corazón, que ya no le quiere fallar a Dios, aunque siempre en el camino le podemos fallar, pero, hermanos, lo importante es que Dios es nuestro ayudador y Él perdona nuestras faltas, ¿verdad? Salmo 51:4, vamos a ver qué dice Salmo 51:4. Amén. Gloria a Jesús. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Miren, ese es arrepentimiento. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso dice el escritor. Entonces, esa es una, hermano, expresión de arrepentimiento, ¿verdad? Así que es bien importante que el amigo se dé cuenta que necesita arrepentirse de sus pecados. Confesar significa declarar a Dios con mis labios la ofensa. Esto implica, hermanos,
Primera de Juan 1:9. ¿Quién me lee primero Juan 1:9? Declarar a Dios con mis labios la ofensa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exacto. Mire, Él es fiel y justo. Esto implica, hermanos, estar de acuerdo con Dios que mi desobediencia es pecado. Literalmente, estar de acuerdo de que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Estar de acuerdo que debo enfocar mi mente y mi corazón hacia Cristo. Asegúrese de que no hay pecado inconfeso en su vida. A veces puede haber algo, ¿verdad?, que todavía nos falta a nosotros decirle: Señor, perdóname por esto también, ¿verdad? Entonces, por eso dice: asegúrese que no hay pecado que no hayamos confesado en nuestra vida. Pídale a Dios que le revele cualquier cosa que haya en su vida, que sea desagradable a Él. A veces, hermano, tenemos cosas desagradables todavía. Entonces es necesario decirle al amigo también que al llegar a Cristo debe de asegurarse que hay cosas que a Dios no le gustan. Si usted se viene al culto a burlar de la persona, ¿usted cree que Dios está feliz por eso? No. A veces, qué feo canta el hermano, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Debemos de venir a darle la gloria a Dios. Entonces, es bien importante. Pídale a Dios que le revele cualquier cosa que haya en su vida que no es agradable. Dios nos promete perdón, hermanos. En primera de Juan 1:9, ya lo leímos. Él también promete no acordarse de nuestros pecados. ¿Cuántos no creen que Dios no acuerda de nuestros pecados? Amén. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Mire, a veces el enemigo le puede meter a usted: no, si vos en tal fecha hiciste tal y tal pecado. Pero déjeme decirle que Dios ya lo perdonó por eso. Entonces nosotros debemos de estar seguros que Dios nos ha perdonado. No podemos, hermano, estar viviendo allí que ¿será que me perdonó Dios? ¿Será que Dios todavía? No, debemos de estar seguros que Dios nos ha perdonado. Entonces, todo eso hay que enseñárselo al amigo, ¿verdad? Creer que Jesús llevó sus pecados en su cruz, en su cuerpo, en la cruz, para perdonarlos. Eso lo dice 1 Pedro 2:24 y Colosenses 2:14. Estos dos pasos deben ser concretizados a través de la oración, pidiendo perdón y apropiándose por la fe en la muerte de Jesús, el perdón de sus pecados. Romanos 10:8-10. Ese sí lo vamos a leer. 10:8-10. Romanos 10:8-10. Y allí viene una hoja de evaluación y un bosquejo de mi testimonio. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar, hasta Romanos 10:8-10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, definitivamente nosotros debemos de confesar nuestros pecados y Dios nos perdona. ¿Cuánto lo creemos? Démosle una ofrenda de palma al Señor, porque Él es bueno, hermanos, y siempre está en favor de la humanidad. Así que hemos aprendido cómo evangelizar.
La otra es, lo que sigue es una hoja de evaluación y un bosquejo de mi testimonio. Así que es bien importante, hermanos, que nosotros aprendamos a evangelizar, y creo que esta noche hemos aprendido. Espero que los que escucharon a través de este medio puedan ellos aprender también que es necesario ir y ganar más almas para la obra del Señor. Dios les bendiga a los que nos están viendo alrededor del mundo. Dios les bendiga. Y Dios les bendiga a ustedes también, hermanos. Oramos al Señor y le damos gracias por este momento glorioso que hemos tenido. Padre amado, en esta hora le damos gracias por su bendición hermosa, Padre, que tú nos has concedido de terminar esta clase donde hemos aprendido cómo evangelizar, cómo, Señor, utilizar nuestro testimonio, cómo, Señor, ver la necesidad en el amigo y llegar por ese lado para poderlo evangelizar y mostrarle su camino, Señor amado. Bendice las personas que nos ven por este medio, bendice los hermanos, Señor, que están lejos pero están pendientes de esta transmisión. Dios amado, bendice los que están en clase ahora y que lo han hecho con mucho amor, con mucho deseo de conocer más de ti, Señor, para poder aprender y llevarlo a la práctica y traer más almas a tu camino. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.